debería ser el típico tema elemental del por qué existen los riesgos y todo eso. Pregunta, ¿ustedes qué saben de fraude? Javier, ¿a ¿Se quién le habla? refiere a lo que entendemos por fraude? Sí, aún no hemos visto nada de fraude, pero hoy día voy a hablar de fraude, por lo cual quiero saber qué entienden ustedes por fraude hasta ahora. ¿Es cuando se engaña, profesor, o no? Cuando se Puede engaña, ser sí, una contabilidad falsa, ya, auditoría falsa. ok, Javiera está dando ejemplos de fraude y alguien dijo cuando Es se un engaño engaña. económico. ¿Cómo? Es un engaño económico. Un engaño Malversación, económico. O sea, malversación de fondo. malversación de fondos. O sea, solamente las lucas son los fraudes, ¿no pueden haber otro tipo de fraude? Pregunto yo. Sí, sí, pueden haber otros tipos. Ya. Entonces, bueno, se supone que el fraude es una consecuencia de un riesgo. Entonces, ¿qué podemos comentar nosotros? Se supone que a la hora de ver esto, que es un riesgo, como repaso, se supone que el riesgo, pues, en base a lo que han leído, en base a lo que han conversado, ¿qué dice? El riesgo podría ser definido como eventos inciertos, los cuales pueden influir en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, incluyendo sus estrategias, finanzas y operaciones. Entonces, primero, se supone que el riesgo como base que podría traer como consecuencia a futuro un fraude es simplemente cualquier desviación del objetivo de la empresa o cualquier desvío en el camino al cumplimiento de los objetivos. Una empresa financieramente solvente se entiende que es más fácil que cumpla sus objetivos versus una que no. Se entiende que también hay temas de estrategia que la misma lógica y las operaciones. Por ende, las lucas son un tema elemental a la hora de ver fraude, pero no lo es todo, ¿ok? Luego dice, la meta esencial de la gerencia de cualquier organización es o debería ser la identificación de los riesgos y tomar una actitud proactiva en el establecimiento de los controles que lo minimicen. Fíjense bien en algo que es súper interesante, que la mayoría de los fraudes cuando se detectan, la gente como que aplica las causas correctivas reactivamente, o sea, primero queda el fraude y después vienen las políticas y vienen las soluciones y vienen los temas de control de gestión y todo eso, pero son pocos los casos, digámoslo, que yo he visto que la gente diga, oye, mira, esto huele a fraude, así que vamos a hacer una política proactiva. La verdad que en la práctica pillar algo proactivo es súper complicado, por ende, es un tema que algo está pasando acá. Algo está pasando acá, ¿ok? Por ende, la idea es que el riesgo tenga que ser minimizado. Ahora, ¿qué tipos de riesgos hay en base a lo que hemos hablado? Estamos claros que las principales categorías son inherente, que es el típico riesgo del negocio, que nace por sí solo, solamente por la empresa estar comunicado en el mercado, automáticamente genera un riesgo. Estamos claros que el otro tipo de riesgo puede ser de control, que de control entiéndase el riesgo asociado a la circunstancia que la empresa presentó un riesgo inherente, no se dio cuenta y no lo mitigó. ¿Vale? Y así sucesivamente. Pero los tipos de riesgo, tomando la sección 240 de la NAGA, que es la base del fraude, dice, los tipos de riesgo, ¿cuáles son? Una evaluación de riesgo es la forma en la que una organización identifica los eventos que ponen en riesgo la consecución de sus objetivos y la forma de afrontar dichos riesgos. Por lo cual, en este concepto, se entiende que hay una adecuada evaluación que, ¿qué es lo que hace? Mitiga los riesgos. Entonces, cuando hacemos una matriz, si se están dando cuenta, que es lo que hemos visto en clase, ¿qué es lo que hemos visto? Se supone que hemos identificado un riesgo, lo hemos clasificado, le hemos puesto nota para ver su potencial impacto y aparte de eso también, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto cómo se puede solucionar. Por ende, en esa lógica, se entiende que acá
el riesgo se mitiga mediante una adecuada evaluación. Y lo importante es que la base es que un riesgo idealmente se debería anticipar a lo que podría ocurrir, ¿ok? No es reactivo, sino que debería ser proactivo. Pero los riesgos pueden ser clasificados en diferentes conceptos, como el riesgo estratégico, el financiero, el tecnológico, el operacional, de cumplimiento, y más o menos esas son las categorías o las áreas dentro de mi negocio que podrían presentar riesgo. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, un riesgo tecnológico? Por ejemplo. Que los sistemas fallen. No Que tener un los- respaldo. Ya, No que los encriptar la comunicación. Perfecto, que los sistemas fallen y se entiende que mi negocio se puede ver perjudicado. Tema clave en los bancos, que el sistema falle y que la gente no pueda girar plata en el cajero automático, la mía barra. Que la gente no se pueda comunicar, ¿ok? Que la gente tenga información sensible, la información sensible se pierda y no la pueda recuperar, ¿ok? ¿Me parece? Veamos. ¿Qué nos dicen acá? Los riesgos tecnológicos clásicos, que son cualquier desviación al cumplimiento de mis objetivos, hacen en relación con qué cosa. Primero, lo que comentaron, la falla del software. ¿Qué significa eso? Que el intangible dentro de mi sistema falle. Fallas del hardware. ¿Qué significa eso? Que significa que la infraestructura me juegue en contra. El tema de los virus informáticos, porque actualmente existe un tema de ciberseguridad, porque yo contrato a hackers cuya misión es detectar las falencias de mi negocio, porque se entiende que la pérdida y el fraude generado por los virus es un tema interesantísimo que ha provocado grandes disyuntivas dentro de las empresas. Si no, vean simplemente el asunto del Banco Santander o el Banco de Chile el año anterior, que el mismo ejecutivo pilló una falla en el sistema y se metía. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cómo se detectó la falla, o más bien, cómo participó el fraude en el caso Penta? Porque no partió con las boletas, partió de otra forma. Partió por una investigación del Servicio de Impuestos Internos. Una auditoría, ¿no? Y lo que pasa es que el Hugo Bravo aceptó echarse toda la responsabilidad a cambio de plata y los controladores de Penta no quisieron. Y ahí, bueno, se aprovechó la oportunidad y echó a todo el mundo a la boca. Mira, se supone que todo partió porque Hugo Bravo conocía a un fiscalizador del servicio, y el tema es que el fiscalizador del servicio de impuestos internos lo que hacía era que el tipo pilló un vacío legal en la página del servicio. Ojo, en la página del servicio, cáchate. Se supone que el tipo se metía a rectificar formularios 22 de años pasados, cuando ya habían sido aceptados, habían sido todo bien. Se metía a rectificar y lo que provocaba era que le devolvieran plata retroactivamente de años pasados cuando no correspondía, que devolvieran más PPM cuando no correspondía y que no era la idea. Este fiscalizador se puso de acuerdo con Hugo Bravo y se supone que la manera con la cual disfrazaban ese fraude era emitiendo boletas retroactivas, por lo cual, ¿qué era lo que hacía Penta? Principalmente coimeaba a los políticos, les ofrecía el incentivo de la devolución del 10% de la boleta, y se suponía que esa boleta se emitía de un periodo anterior, cosa que en este caso asumiera Penta un mayor gasto. Se supone que ese mayor gasto provocaba una menor renta, la menor renta provocaba un menor FUT, por lo cual a la larga la devolución era mayor por el asunto del FUT en el global de los socios. Y ahí era como un tema súper interesante. ¿Y cómo salió eso al habla y que van a embarrar? Primero, el servicio pilló la falencia en el sistema, descubrió que el fiscalizador estaba metido, el fiscalizador acusó al Hugo Bravo, el Hugo Bravo le pidió ayuda a Delano y Lavín, y se supone que los dos dijeron: y tú, tipo de apellido Bravo, no te juntes con nosotros. Y el Hugo Bravo ya venía picado porque esto lo dijo en un juicio. Se supone que él era el gerente general de Penta, pero estaba picado de que los socios no lo invitaran a los bautizos de los hijos,
no lo invitaban a los cumpleaños, no lo invitaban a las reuniones sociales, por lo cual el tipo lo tenían como, si a alguien le gusta El Padrino, imagínense a los dos socios como Vito Corleone, y Luca Brasi era Lugo Bravo, o sea, el tipo que hacía la pega sucia, pero lo tenían solamente para eso. Entonces el tipo se aburrió y hociconió, po. Eso fue lo que pasó en Penta, y ojo, falla necesariamente del software, y fue falla del sabotaje. Entonces la no disponibilidad de los recursos de tecnología, no poder pagarle a un hacker por lo menos para que me evalúe las falencias de mi sistema. Un tema no menor. Tenemos también riesgos que son operacionales, como por ejemplo los típicos casos fraude, y ahí nace que el fraude es una consecuencia del riesgo. Tenemos temas de las multas y sanciones, los reprocesos de información, los retrasos en la producción, el despilfarro. ¿Ok? Cualquier efecto económico por ineficiencia de la empresa, más que riesgo financiero, es un riesgo operacional. Ojo ahí, riesgos de cumplimiento como que incumplimiento ante organismos de control, que yo sea una sociedad anónima abierta, que me pidan hacer algo y no lo pueda hacer, incumplimiento a leyes y decretos, o sea, que la ley sea súper clara conmigo y yo haga algo que vulnere lo que dice la ley en este caso. Tenemos también temas de prestación ilegales de servicios, como las boletas falsas, por ejemplo. Tenemos los riesgos financieros típicos casos, incumplimiento de obligaciones financieras, o sea, que no pague mis préstamos, la fluctuación de las tasas de interés, vale decir que el tipo de cambio me afecte y que lo que diga el Banco Central me afecte, los sobrecostos material, equipo, mano de obra, etcétera, y los riesgos estratégicos sería el incumplimiento a los fines de la empresa, cualquier desvío, la pérdida de la imagen corporativa. Por ejemplo, saben que Penta ya no es banco, ¿no? Si uno va, Penta solamente es empresa de seguro, y con suerte, porque después del fraude de las boletas, el fraude del fútbol, Penta como banco se desprestigió a tal punto que Penta ya no existe como banco. Un tema súper interesante. ¿Y a consecuencia de qué? De la pérdida de la imagen corporativa. Otro caso más. Por ejemplo, ¿saben cuántos años duró la Universidad La Araucana? Ubican la Universidad La Araucana, ¿no? Parece que no. Ya. Se supone que... Sí. Ya. ¿Saben cuántos años duró la Universidad La Araucana? Como 3, 4 años, no más que eso. ¿Cuál era el problema? El problema es que la Araucana en sí es conocida como una caja de compensación. Y digámoslo que las cajas de compensación sí ayudan en casos de emergencia, pero son empresas súper usureras comparado con los bancos. Entonces se supone que el banco está súper regulado y dicen, cuando hacen préstamos, pueden cobrar una máxima convencional y un mínimo convencional, pero no pueden cobrarte ni menos que eso porque genera competencia desleal, ni más que eso porque se entiende que es usura y la usura es penada por ley. Pero las cajas de compensación es un tema súper complicado porque resulta que ellos te cobran la máxima convencional así de descarado, total le prestan plata a cualquiera y no tienen atado en eso. Y más encima te cobran 500.000 seguros, seguro de caída, seguro de que venga un extraterrestre y me secuestre, etcétera. Entonces uno dice, chuta, tremendo seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Una caja de compensación que en sí como mercado está desprestigiado, fundó una universidad. Entonces es lo mismo que el Castaño te saque una universidad. Es súper reconocido a lo que se dedica, pero intentó en un negocio que no servía. El IP ha tenido suerte, pero digamos que el IP tampoco ha tenido grandes rendimientos y lamentablemente en el mercado de la educación chilena no consideran al IP La Araucana como una institución de peso versus la UDP, por ejemplo. Entonces uno dice, ok, ahí nace el tema de la pérdida de imagen, ¿ok? La insatisfacción de los usuarios.
a mí no me llamaría la atención que, por ejemplo, los proveedores de internet que hacen lo que quieren cuando uno tiene problemas, lo llaman, no contestan, te cortan, no te contesta gente en Centroamérica que poco menos burlándose de uno y que más encima te cobren los meses que no usas el cable y el internet. Algún día ocurra algo, porque la insatisfacción es un riesgo estratégico ahí. Y como último punto, la pérdida de mercado. Los mismos casos de telecomunicaciones cuando eran 3 y se metió WOM, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esos son los riesgos, ¿vale? Se supone que el riesgo, contablemente hay temas que dependiendo del tipo de operación son fáciles de auditar, algunos más complicados, pero no va al caso. Lo que sí me interesaría ver es el fraude, como les había dicho, y el fraude como definición, ¿qué significa? Frecuentemente escuchamos que las personas manifiestan, esa organización cometió un fraude, como lo habíamos hablado con los bancos, como lo habíamos hablado con instituciones, etcétera. O lo otro que se escucha mucho es, en esa organización se cometió un fraude. Entonces, es como lo típico. Estas dos aseveraciones son bien diferentes una de la otra, porque esa organización cometió un fraude significa que la empresa hizo el fraude, versus a que uno diga, en esa organización se cometió un fraude, o sea que alguien malintencionado dentro le hizo fraude a la empresa. Ojo ahí. Esas dos aseveraciones son bien diferentes una de la otra, y lo más importante que se necesita aclararse es que los fraudes no son cometidos por las organizaciones, sino que por las personas, ¿ok? Alguien es el que metió mano ahí. Los fraudes pueden ser cometidos en beneficio o en perjuicio de una organización. En esta presentación vamos a comentar sobre este último tipo, o lo que se conoce como fraude y abuso ocupacional. Eso, ¿ok? Que se define como la utilización del cargo por parte de una persona para cometer abuso deliberado o malversar los recursos o activos de la organización para la que se trabaja en beneficio de su enriquecimiento personal. Eso se supone que es el fraude ocupacional. Cuando una persona comete fraude en una empresa, lo hace con qué propósito: tener un beneficio personal en desmedro de la empresa. Ese es el propósito. ¿Para qué la gente lo hace? Para tener un beneficio personal. Yo no conozco gente que cometió fraude como para decir, yo cometí fraude para ver qué se sentía. No conozco a alguien tan arriesgado como eso. O no conozco gente que cometió fraude para decir es que le quería dar una lección a la empresa y luego devuelva la plata. Tampoco he visto. Entonces, eso es importante a tener claro. Dice acá que los esquemas de fraude y abuso ocupacional tienen 4 características en común, ¿ok? Por tendencia, el fraude cometido por un cargo dentro de la empresa tiene 4 características elementales, 4, ¿vale? Primero se dice que es una actividad clandestina, lógicamente es ilegal. Segundo punto, viola las obligaciones que el perpetrador tiene con la organización víctima. Hay un abuso ahí. Se comete para el beneficio directo o indirecto del perpetrador, o sea, es ganancia o personal o de las personas que él quiere beneficiar, ¿ok? Su costo es el uso o la aplicación de los activos o ingresos de la operación, o sea, el tipo o roba algo de la empresa, que pueda hacer, por ejemplo, un fraude bien habitual en empresas productivas, que el camionero, el que maneja la mercadería, va y se la roban y se pierde la mercadería y luego la reduce. Un caso de fraude. Malversó un activo en beneficio propio o ingresos de la organización. Lo que hacía la ejecutiva del Banco Santander, que le entregaba al banco menos plata de la que realmente cobraba, al ingreso. Por ahí va, ¿ok? Lo que diferencia a un error de un fraude es la intencionalidad, como lo hemos hablado anteriormente, y no existe fraude que pueda ser considerado negligente o culposo, o sea, no hay fraude sin querer, ¿ok? Pueden haber errores sin querer, pero fraude sin querer no, es intencional.
Si ustedes leyeron la sección 240 de la Naga que yo les envié, hay un criminólogo llamado Donald Creasy, que Donald Creasy hablaba que los fraudes, como habíamos dicho, son intencionales y el fraude es en beneficio de la persona o de que él quiera beneficiar, es culposo siempre, y se entiende que el fraude es siempre en beneficio personal, como habíamos dicho, pero el beneficio tiene 3 categorías, puede ser uno u otro o más de uno, y eso se denomina coloquialmente hablando el triángulo de fraude, ¿ok? Se supone que el fraude puede ser generado por 3 tópicos, repito. Primero, puede ser generado por la racionalización de la actitud. Segundo punto, puede ser generado por la oportunidad. O tercero, puede ser generado por el incentivo o la presión, ¿ok? ¿Qué se entiende por oportunidad como concepto de fraude? ¿Qué entienden ustedes? Por ejemplo, tengo la oportunidad de un vacío, como dijo usted en la tecnología, o la oportunidad de no tener el control de los camioneros cuando van a dejar la mercadería. Por ejemplo, no tengo el GPS, no sé dónde está el camión, y tengo la oportunidad de decir, me robaron, y ahí tengo la oportunidad de hacer el fraude. Perfecto, puede ser. Hernán, ¿quiere hablar? Que lo comente. Sí, yo la oportunidad lo asociaría como a la asignación de alguna función. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el camionero tiene por función trasladar la mercancía, tiene la oportunidad de hacer cosas indebidas en base a esa asignación de función. Perfecto. Por ahí va. Como ustedes saben, coloquialmente hablando, la intencionalidad se dice como en buen chileno, si se da la mano, ¿ok? Entonces, si se da la mano, es eso. ¿Qué significa? Significa que la oportunidad hace relación a la propia naturaleza o la industria, de lo cual se asimila las transacciones complejas con compañías relacionadas, no auditadas o auditadas por firmas diferentes. O sea que la cuestión es tan enredada que yo pillé la oportunidad de aprovecharme ahí, ¿ok? Segundo punto, podría ser el establecimiento de estimaciones o provisiones difíciles de corroborar. Ustedes ubican el fraude que hizo Nick Leeson, contador, con la empresa, no me acuerdo si era el Irish Bank o el Banco de Inglaterra. No han escuchado de eso, ¿no? Hay una película, de hecho, que es súper buena que explica el fraude. Se supone que Nick Leeson era un contador que era súper exitoso y él trabajaba en un banco, que no me puedo acordar del banco. Mira, la película no me acuerdo bien, pero si tú buscas el caso de Nick Leeson, ahí lo anoté en el chat, es una película que explican cómo cometió el fraude, y era un contador, como nosotros. El tema es que Nick Leeson era una persona que ese fraude no lo hizo con querer, aunque no lo crean. Ese fue un fraude intencional, pero no era en desmedro de enriquecerse, ¿vale? Nick Leeson trabajaba en un banco en Inglaterra que era el principal banco fundado en el año 1600, que la reina Isabel tenía cuenta corriente ahí, pues, ¿cachai? El tema es que este banco sacó una sucursal en Singapur y luego sacó una sucursal en Tokio y en Japón, y a él lo mandaron a trabajar a la sucursal de Japón como el gerente máximo de ese banco. El tema es que el tipo se metió con los derivados, con instrumentos financieros, con los forward, que es una cuestión súper enredada de entender, y que de hecho, ojo, el contador que sepa de eso por experiencia propia se los dejo ahí nomás. Se hace la América, somos escasos en los contadores de derivados. El tema es que el tipo con los derivados especulaba que el instrumento iba a subir o bajar, y resulta que acertaba y las ganancias las metía en la empresa. Y si perdía, también las metía en la empresa en una cuenta que era la cuenta 7777, que era como la corrección monetaria que les decimos nosotros, el ajuste por redondeo, él lo metía ahí. El tema es que el tipo cometió unos errores, perdió mucho, y en esa pérdida significativa tenía una última oportunidad de salvarse. ¿Cuál era la oportunidad? El tipo, en el año 94 hubo un terremoto en Japón que dejó todo destruido,
y él dijo que si se metían instrumentos derivados asociados a la materia prima japonesa para restaurar, como se iba a encarecer, por motivo lógico había una mayor demanda, él adquirió un derivado haciendo una opción de compra que subía eso, y el tema es que justo el gobierno, para tan mala suerte de Nick Leeson, dijo, nosotros vamos a subsidiar todos los materiales de la construcción para evitar especulaciones financieras. Adivinen qué pasó, pues el banco quedó en quiebra en Japón, y más encima Inglaterra le pasaba los flujos a Japón, el banco quebró y Nick Leeson está preso. Buena. Eso fue porque había una estimación complicadísima de hacer. Y pasa, organización descentralizada sin apropiado monitoreo, que nadie lo controle, como Nick Leeson también, o cuentas bancarias de compañías filiales o sucursales en paraísos fiscales. Como habíamos hablado anteriormente, que el paraíso fiscal había secreto bancario y no era obligación revelar nada, ¿ok? Al igual que también la oportunidad es por falta de monitoreo, como lo habíamos hablado, que no controlan al camionero, la persona que marca la huella en la tarjeta y luego se va a tomar un café, es fraude, le roba tiempo a la empresa, por ejemplo, ¿ok? Fraude por incentivo, ¿qué se les ocurre que pueda hacer? Ejemplo, cuando Los CBA, profe, ¿Cómo lo se vea? ¿cómo voy ahí, no? ¿Cómo voy ahí? Sí, también. Hernán, coméntame, ¿cómo voy ahí? ¿Te pasaste? Pero, pero sería eso, ¿no, profe? Sí, el cómo voy ahí es un punto. Cristian quería hablar, comente, Cristian, ¿qué es lo que quería usted? lo que pasa es que, por ejemplo, hay premios para los ejecutivos de cuenta y saben que tienen que cursar mucha presión y todo el tema. Uh-huh. Y se involucran en temas de fraude o cosas falsas para así ganar más incentivo o más premio, como se le puede decir. Clarísimo, mira, de hecho yo tuve una ex que ella indirectamente estuvo metido en eso. Incentivo o presión, ¿qué dice? Se supone que está relacionado con la presión que le ejerce a la gerencia al trabajador. ¿De qué manera? Exigencia sea con el cumplimiento de presupuesto, aun cuando el mismo sea exagerado. Oye, resulta que no andas alcanzando la meta presupuestaria, el presupuesto de ventas dice que vas a vender 100 millones de pesos, y uno dice, chuta, pero loco, yo no puedo vender 100 millones si recién llevo 80. Bueno, total, da lo mismo, emito una factura de venta 31 de diciembre por los 20 millones, y el 1 de enero emito una nota de crédito por los 20 millones, y gané el bono, cumplí con el presupuesto y la hice. Típicos casos, mejorar la rentabilidad y el valor de las acciones mediante el uso de técnicas contables. Pregunta, así por ser nomás. Yo les mandé el caso a la Polar. ¿Lo leyeron o no? Sí, profe. Ya, muy bien, porque lo van a leer. Porque ese fraude exactamente es lo que hizo el caso a la Polar. Y ese casito va a ir con nota. Ahí se los voy a comentar si no es hoy día el viernes, ¿vale? Tercero dice elaboración de ventas ficticias con tercero compañía relacionada. Otro caso más, ¿ok? Y puede ser también a nivel personal. No necesariamente es presión de cumplir metas, sino que puede ser presión de que el tipo tiene problemas financieros, que el tipo está escaso de lucas, que necesita ganar para esta función y lo comete. Podría ser incentivo presión de la deuda, claro, la deuda podría ser el incentivo presión de ser ambicioso psicológicamente hablando, etcétera. Por ejemplo, yo tenía, me acuerdo, una ex que ella tenía la presión de que en su pega le pedían tener una cuenta corriente. Entonces ella, como necesitaba una cuenta corriente urgente, porque si no, no le pagaban el sueldo, algo así era, habló con un ejecutivo del banco XX, y este ejecutivo le dijo, mira, ¿sabéis qué? En esos años, año 2016, por ahí, tú ganas 600 lucas líquido
y resulta que con esto no te alcanza para una cuenta que está con nosotros, que tenga una línea de crédito, una chequera y una tarjeta de crédito con cupo de 2 millones. Pero si tú logras emitir una boleta que diga que tú presentaste un servicio y ese servicio lo vendiste en 1 millón, la haces de oro. Y un día va y me llama y me dice, oye, Pancho, ¿te puedo emitir una boleta a ti por este punto? Adivinen qué le dije, andalar. Te fuiste. Entonces, eso era fraude, digámoslo. Y ese fraude era por lo más probable que el ejecutivo necesitaba cumplir la meta de captación de clientes y lo hizo con su que se aprovechó de la pobre víctima. Eso es. Y hay otro punto que es la racionalización o la actitud, de lo cual ese es el tipo como loquillo, que es la persona frustrada y dice no me pagan lo que necesito o debo pagarles con la misma moneda. ¿Sabéis qué loco? Yo soy contador acá y me tienen contratado bajo el artículo 22 y tengo que trabajar como chino y el artículo 22 lo hacen para que no me paguen hora extra. Es verdad, pero tú vas a responder de la misma manera si no te basaste, ¿ok? Así funciona, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. ¿Todo bien? Ya. Ok. Ahora, la tipología de fraude y sus derivaciones según la ACFE. ¿Ok? La ACFE, yo les quiero pedir disculpas porque no me acuerdo la sigla exacta que significaba, pero esta es una entidad que certifica los auditores de fraude en Inglaterra. ¿Ok? O sea, si la persona, un auditor, quiere ser especialista en auditoría de fraude o auditoría forense, porque, ojo, la auditoría de fraude, para que sepan, no es lo mismo que la auditoría forense, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Se supone que la diferencia es que el fraude es anticipado, él se encarga de ver si la empresa comete fraude o no. En cambio, el tema del forense es cuando el fraude se cometió, él tiene que ver de qué manera se cometió, ¿ok? Se supone que el ACFE establece parámetros de cómo los fraudes existen y hay 3 maneras de cometer fraude. Uno es corrupción, otro es malversación de activos y otro es información financiera fraudulenta. ¿Ok? Se entiende por corrupción en la práctica estos 4 puntos: conflictos de interés, soborno, bonificación ilegales, extorsión. ¿Ok? De lo cual, entendiendo que eso sí, ningún problema. Vale, sin ningún problema, ahí me quedo. Aquí alguien me mandó un inbox preguntando algo. Sí, a su respuesta sí. ¿Vale? Ok, la corrupción se supone que, como habíamos dicho, puede ser conflictos de intereses, soborno, gratificaciones ilegales o extorsión económica, ¿vale? Entiéndase en cualquier área que se pongan de acuerdo, o en soborno que a la gente ofrezca un incentivo que no se debe, ¿vale? La malversación de activos, que se entiende por ella que la malversación de activos consiste en el robo de los activos de una entidad y es perpetrado principalmente por los empleados o la gerencia utilizando métodos que pueden ser difíciles de detectar, porque cualquiera puede ser mano corta, pero que si no te pillan, esa es la mano, ¿ok? Existen 9 tipos de esquemas de fraudes que utilizan los perpetradores para malversar los activos. ¿Cómo que? Primero, la omisión del registro de venta, vale decir que la venta no se registró. Segundo, robo de efectivo, de lo cual se entiende que el robo de efectivo es, valga la redundancia, dinero que se roban, cualquier esquema en el cual se roban los recibos de efectivo después de haber sido registrados en los libros de la empresa. Vale que fue registrado contablemente, pero no fue contabilizado. En Estados Unidos, en promedio, los casos reportados acá son 203, en empresas medianamente grandes, acá son 152. Entonces, si se dan cuenta, este es un poquito mayor que ese, con el tema del efectivo, ¿ok? Y las pérdidas son mayores. Tenemos también los esquemas que involucran el desembolso de efectivo, vale decir, lo que es la facturación, que hace facturas indebidas o ficticias, y
y la factura indebida o ficticia se puede ver bajo diferentes esquemas. ¿Cómo qué? Podría ser que la factura se le emita a una empresa que no existe, o podría ser que la factura se emita y es ideológicamente falsa. La emití a una empresa real, pero el servicio no existe, ¿ok? Entonces podría ser crear una compañía fantasma y facturan al patrono por servicios no prestados a la empresa, compran artículos personales y entregan la factura para su pago a la empresa. ¿Te has dado cuenta estas empresas chicas que los socios van a comprar al supermercado temas personales o las listas de útiles de la bendición y emiten factura a nombre de la empresa Flight? Eso es un fraude y es facturación, y ¿quién la cometió? El dueño, cáchate. Y la cantidad es súper grande, 346. Podría ser reembolso de gastos que no existen, cheques falsos, entiéndase nóminas. Por ejemplo, un empleado induce a que la organización realice un pago que no corresponde por cualquier tipo de compensación. Por ejemplo, que anote horas extras que no son, o que haya un trabajador fantasma. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que vi en la Universidad Católica, que lo leí en el diario, y es público, por eso lo puedo comentar, que en el año 2009 había un encargado de remuneraciones, que el tipo se duplicaba el sueldo, o sea, debía ganar en esos años 2009, 500 lucas, y él ganaba 1,2 millones por ahí. ¿Y qué ocurrió? Un día tiró licencia médica, y el que lo reemplazó, que tenía el mismo cargo y tenían el mismo sueldo, dijo, oye, ¿por qué te gana el doble que yo? Habló con el jefe y el jefe, claro, y él reclamando, pues dijo, oye, es insólito que tengamos las mismas funciones, estudiemos en el mismo lado, tengamos el mismo título y que le paguen a él al doble que a mí. ¿Por qué? Quiero más. Y dijo, no, es que él gane más, él cometía fraude. ¿Viste? Te pillamos, pues, compadre. Y luego la falta de registrar los desembolsos. Otros tipos más como la apropiación del efectivo o robos de otros activos diferentes al efectivo. Ustedes, por ejemplo, no imprimen cosas de la universidad en su empresa, ¿o no? Y si lo hacen, piden permiso, ¿no? No, Muy bien, me enorgullece, porque eso sería como el fraude de, digámoslo. no pido permiso. No pide permiso. Mira, solamente porque esto está grabado no voy a decir tu nombre, ladronzuela. Ok, entonces ahí son los típicos casos de malversación de activo, que es gigante, es una cuestión horriblemente grande. Y luego tenemos la información financiera fraudulenta, que es financiera y no financiera. Y esto, ¿saben cómo se llama esto, no? En la práctica. Nada que ver que le hacen 20 hojas. Nada que ver que le hacen 20 hojas, sí, yo sé que son 20 hojas, no más, que no es una pérdida considerable, pero es una pérdida igual, digámoslo. Ya mira, voy a pausar la grabación. Ok, entonces, ahora con eso, tenemos también la información financiera fraudulenta, de lo cual puede ser información no financiera o financiera. Esto, en la práctica, alguna gente lo llama contabilidad creativa. De hecho, hay un caso que se llama el caso Enron, que adivinen, también tiene película. Sí, de hecho, las sociedades cascadas es parecido a lo que hacía la Polar. El propósito era el mismo, solamente que la Polar hacía algo diferente a lo que hacían las cascadas. Enron utilizaba algo que se llamaba contabilidad creativa. ¿En qué consiste la contabilidad creativa? El activo aumenta el debe y el gasto también aumenta el debe. Ah, entonces, ¿por qué no hacemos pasar gastos por activos? Maravilloso. Oye, los pasivos aumentan al haber, pero los ingresos también. ¿Por qué no hacemos pasar pasivos por ingresos? Tate. Y un fraude súper interesante. Si Enron financiaba a Estados Unidos, hasta la Casa Blanca tenía acciones de Enron, para que se cachen la idea nomás.
información financiera fraudulenta e ingeniería contable. De hecho, ahí hay un tema, porque creo yo que el auditor en sí es un ingeniero contable, pero la ingeniería como que la miran a mal. Entonces, no sé. Igual que, por ejemplo, como cultura general nomás, en el mismo IP de la Araucana, para que se hagan la idea, hubo un tiempo que emitían un título que se llamaba Ingeniería Tributaria. ¿Y saben por qué ya no emiten ese postítulo? Porque salió una norma anti-elusión. Y eso aludía a que la ingeniería era partícipe de hacer algo fraudulento. Mira tú, se les fue a la cresta el diseño del postítulo. Entonces, se supone que eso era contabilidad creativa. ¿De qué manera puede ser financiera? Sobreestimación del activo o el ingreso, diferible en el tiempo, reconocer un activo como gasto anticipado. Por eso las IFRS derogaron el gasto anticipado, ya no existen los gastos anticipados. Ojo ahí, el ingreso ficticio, los pasivos y gastos ocultos, divulgaciones indebidas, etc. Y puede ser información financiera no fraudulenta, tal como credenciales de empleo, o sea que la gente puede entrar a la empresa, documentos internos, documentos externos, o sea, cualquier cosa que se filtre, ¿ok? Y es súper heavy eso, pues de hecho ni les digo las empresas que han cometido fraude, que hay hasta un ranking, de hecho. No me acuerdo si el ranking lo tengo acá o no. Pucha, lamentablemente no lo tengo acá el ranking, pero hay un ranking por ahí, ¿ok? Chiquillos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Yo, profe, Rocío, dígame. el tema de este informe, porque estamos viendo el informe COSO, un ejemplo que tiene usted. O sea, mira, este software está basado en el informe COSO, pero esta parte también está sacado de una NAGA, que es la sección 240. La sección 240 a mí me habla de fraude y es el mismo tópico, pero este tema de fraude también lo habla el informe COSO, por lo cual estoy viendo dos contenidos en uno, que hablan de lo mismo para no verlo dos veces, sino que chiste. Eso. ¿Alguna pregunta más? Con toda confianza. No, ya. Ahora, ok, ya hablamos acerca del tema del trabajo, pero sí me gustaría darles unas indicaciones como anticipo a lo que se viene. ¿Les gustó a la empresa, la sociedad anónima abierta que están trabajando, no? Sí. Porque la van a seguir viendo, así que más les vale. Alguien me hizo una pregunta por inbox que decía, profe, ¿el resto del semestre seguiremos avanzando con el trabajo? Nancy, adivina qué. Sí, pero igual se entiende que no va a ser la única vez, o sea, dentro de las notas que nos faltan, algunas van a ser la continuación de este trabajo y otras van a ser de otro tema aparte, ¿ok? La segunda nota, haciéndoles el spoiler, va a consistir en hacer la matriz de riesgo y la propuesta de actividades de control, pero ya más profundizado, a las empresas que ustedes tienen como sociedad anónima abierta. O sea, va a ser la matriz de riesgo y las propuestas de actividades de control. Pero, profe, yo no tengo acceso a la empresa internamente, por lo cual, ¿cómo voy a saber los riesgos? Bueno, dentro de la memoria uno puede percibir riesgos que son inherentes al negocio y esos riesgos los podría tomar. Y por lógica, esos riesgos inherentes también van a tener asociados riesgos de control en el caso de que usted visualice que no hay políticas establecidas para eso, que algunas políticas son públicas. Entonces, el día viernes vamos a hablar de fecha y el tema, pero ya saben ya que el segundo trabajo, por lo cual la segunda nota va a ser asociada a la matriz de riesgo y las propuestas de actividades de control. Y el mismo viernes también vamos a hablar, aparte de la fecha,
en qué consiste la tercera nota, pero ya les tiré un anticipo. Está relacionado con el caso de la Polar y está relacionado con esto, así que por ahí pueden echarle un vistazo al caso. Les prometo que el caso es súper simpático, porque a diferencia de otros casos La Polar que puedan pillar en los diarios, que puedan pillar en la tele, este caso está hecho para los contadores, porque tiene asientos contables, tiene cuentas T, tiene, ¿cómo se llama?, visualización de balance, hasta inclusive te sacamos las desviaciones estándar por loco. Háganse esa. ¿Ok? Entonces, eso más o menos. ¿Tienen alguna pregunta más, chiquillos? Profe, perdón, en resumen, aparte de este trabajo vamos a hacer la matriz, ¿qué más? Los riesgos y aparte el caso de la Polar. ¿Quién Sí, dio? la segunda nota va a ser la matriz de riesgo con la propuesta de política y actividades de control de la empresa que tienen. Esa va a ser la segunda nota. Y la tercera nota, que aún no les explico en qué consiste, está relacionado con el caso laboral que les mandé yo. ¿Pero ¿Qué le eso pasa? será como una evaluación o el trabajo es como la segunda evaluación? Mira, la matriz de riesgo se supone que es la segunda nota. Ah, ya. Eso. Y la tercera nota está ligado con el caso La Polar, que ya les tiré como un anticipo para que avancemos así como más rápido. Pero ahí el viernes les voy a comentar en detalle qué es lo que se espera que hagan del caso. Así que de momento me interesa que tengan el informe 1 ya listo. Entonces por eso no los voy a explotar tanto más. Un poco nomás. ¿Más Ya, preguntas? ya, gracias. A ti, por Rocío. ¿Más preguntas? No sé si lo de la tarea del ayudante ya lo comentaron o no. Mira, por lo que yo vi, Como muy encima, profe. no, mira, Mándale correo. O sea, un correo todo y Por enviándole ejemplo, correo a todos los Yo ayudantes. le envié un correo. Rosita, le mandamos pidiendo si podía hacer en grupo y además el tema de cambiar la fecha, ya que hoy día o mañana se entrega el trabajo del